Bien, en esta clase vamos a ver las fórmulas básicas del cálculo diferencial. Bueno, ya se sabe, eh, eh, Leibniz e Isaac Newton, de forma casi simultánea, algunos años de diferencia, desarrollan, mejor dicho, el cálculo diferencial o el cálculo infinitesimal que comprende las dos áreas de los cálculos, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Nosotros en este curso vamos a ver el cálculo diferencial. Básicamente hagan de cuenta que lo que vamos a hacer ahorita es aprender a sumar y en el otro cálculo vamos a aprender a multiplicar. O sea, son operaciones complementarias muy semejantes unas de otras. Bien, la nomenclatura. La nomenclatura de las derivadas, vamos a tener esto. Nosotros en el curso pasado vimos lo que eran las funciones. Nosotros para interpretar lo que es una derivada a una función, pues le ponemos la comita que está en la parte de aquí de arriba. También y es una función, le ponemos la comita en la parte de arriba. Esta escritura también se lee como derivada, ¿sí? Pero esta se va a utilizar para las fórmulas. Esto se utiliza para los problemas en particular y estas se utilizan para las fórmulas. Esta es la que voy a utilizar mucho para las fórmulas y de estas dos, esta básicamente es la que voy a estar utilizando mucho al inicio. Después voy a cambiar a utilizar esta escritura. Muy bien, tenemos las fórmulas básicas. En las fórmulas básicas tenemos aquí la derivada. Esto lo leemos así: derivada de una constante, ¿sí? La C aquí se me olvidó escribir que C es una constante. La derivada de una constante es 0. Nuestra segunda fórmula se lee la derivada de un término x que tiene potencia n. Entonces lo que vamos a hacer es que esta potencia se convierte en coeficiente y luego a la potencia de la x le vamos a restar 1. Siempre va a ser esta operación. Le vamos a restar 1 a la potencia que tenía la letra x. Y por último, la fórmula número 3 es una extensión de la fórmula número 2. Aquí nada más la diferencia es que aquí el coeficiente es 1, siempre va a ser 1. Y acá ahora sí es un coeficiente diferente de 1. Y lo que vamos a hacer es la derivada de una x que tiene coeficiente y que tiene potencia n, es hacer lo siguiente: vamos a multiplicar la potencia por el coeficiente. Eso es lo que significa lo que está aquí, ¿sí? Multiplicamos potencia por el coeficiente y luego a la potencia le restamos 1. Si se fijan, es lo mismo que aparece acá en la fórmula número 2. Muy bien, vamos a ver ejemplos de la fórmula número 1. Tenemos una función, la función f de x igual a 5. Ok, pero como la función es 5, es una constante. ¿Qué es el 5? Pues es una constante, la derivada es 0. ¿Sí? ¿Por qué es 0? Pues porque es lo que nos dice la fórmula número 1. La derivada de una constante es 0. ¿Y qué es el 5? Pues el 5 es una constante. La derivada, aquí ponemos la comita para decir que esta es la derivada, a diferencia de este que es la función. En este otro problema vemos, segundo problema, función g de x igual a 1/3. ¿Pero qué es 1/3? Pues 1/3 es 1/3, es una constante. Entonces la derivada de esta función va a ser 0 por la fórmula número 1. Tercer ejemplo, tenemos función de h de x igual a 10.000. ¿Pero qué es el 10.000? Pues es una constante. El 10.000 va a valer lo mismo aquí y en China, es una constante. Entonces la derivada de esta función va a ser 0 por la fórmula número 1. Ok, tenemos ejemplos de la fórmula número 2. Aquí vemos f de x igual a x a la potencia 3. Esto ya no es constante, esto ya es variable. Entonces esto vamos a utilizar nuestra fórmula número 2, porque aparte tiene el formato. El formato no lo dice lo que está dentro del paréntesis. Es x con una cierta potencia. Y es lo que sucede aquí. Es una x con una cierta potencia. En este caso la potencia n sería 3. Entonces lo que vamos a hacer es que este 3 lo vamos a convertir en coeficiente. Es lo que nos dice acá la fórmula. La potencia se convierte en coeficiente. ¿Ok? Entonces este 3 se convierte en coeficiente. Ahí está el coeficiente 3. Y luego a la potencia de la x le restamos 1. Si le restamos 1, pues nos va a quedar 2. Esta es la derivada. Muy bien. Siguiente. Tenemos la función h de x igual a x a la potencia 10. Sigue siendo nuestra fórmula número 2. La potencia se convierte en coeficiente. Esta potencia la ponemos como coeficiente, ahí está.
Y luego a la potencia le restamos 1, sería potencia 9. Esta es la derivada. Se acabó. Siguiente. La potencia puede ser negativa, sí, puede ser negativa. Tenemos esto, es función a de x igual a x a la menos 6. Esta potencia se convierte en coeficiente, nos lo traemos con todo y su signo, menos 6, ahí está. Y luego, ojo aquí, a la potencia que es menos 6 le restamos 1, pues nos va a dar menos 7. Esta sería la derivada. Muy bien. Y por último tenemos la fórmula, ejemplos de la fórmula número 3. Esta es a diferencia de estos problemas que están acá. Aquí el coeficiente es 1, pero aquí ya el coeficiente ya no es 1. Ya es cualquier otro número. Puede ser positivo o negativo, pero distinto de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que el algoritmo o la mecánica de hacer la derivada es multiplicar potencia por coeficiente. Sería 7 por 5 nos da 35. ¿Sí? Eso es lo que nos dice acá la fórmula número 3. En la fórmula número 3, el que aparezca la c junto con la potencia n, significa que la potencia va a multiplicar al coeficiente c. Entonces, acá lo que hacemos es eso. 7 por 5 nos da 35 y luego a la potencia, como en los problemas anteriores le restamos 1, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le restamos 1, nos da potencia 6 y esa sería la derivada. Hasta ahí se acaba. Siguiente ejemplo, función menos 6x a la 2. ¿Qué vamos a hacer? Potencia multiplicamos por coeficiente, sería 2 por menos 6 nos da menos 12. Luego a la potencia le restamos 1, pues a 2 le restamos 1, nos va a dar potencia 1. Y esta sería la derivada. Ojo, importante no olvidar la escritura. Esta es la función original y esta es la derivada, hay que ponerle la comita. Y último ejemplo, tenemos esta función. Ojo, aquí no hay nada, no podemos decir que no hay nada, hay potencia 1. Entonces le escribimos la potencia 1 imaginaria que debe estar aquí, sería 1 por 12. Nos da 12, potencia por coeficiente nos da 12. Y luego si le restamos, ojo aquí, si le restamos a la potencia 1, nos va a quedar 0. X a la 0 ya no se escribe. O si ustedes quieren escribir, se puede escribir la potencia X, pero le tenemos que escribir aquí la potencia 0. ¿De acuerdo? Pero todo número elevado a la potencia 0, pues ya no se escribe. Entonces lo podemos dejar así. Entonces nada más se quedaría el puro 12. Estos serían los ejemplos básicos. Hay más ejemplos porque la potencia puede ser fraccionaria, el coeficiente puede ser fraccionario y eso lo vemos en la siguiente clase.